En este video vamos a pasar de estar muy negativo a muy positivo. Bienvenidos a Sin Miedo Trader. ¿Cómo están? Les habla José Luis Placid. Muchísimas gracias por seguir acá en Sin Miedo Trader un día más. Y bueno, ya hemos cerrado. Vamos a hablar de lo que acabamos de hacer. Un excelente día. Básicamente hoy se trabajó bastante la parte de la gestión económica. Hoy pudimos disfrutar de una hermosa bajada como esta completa. Una bajada bastante fuerte, más o menos desde 478 hasta 468. Básicamente unos $10 de ganancia en un precio de acción. ¿Ok? Eso es muchísimo para el mundo de las acciones, pero se logró básicamente por saber tradear y saber meter el stop y digamos mantener un poco la paciencia, ¿no? Porque todo está en la posición. Eso es la clave de esta estrategia. Quieres ir en largo, perfecto. Esta vela es muy buena, es muy bonita, es una vela perfecta. Vamos a colocarle esta vela acá, pero también hay mucha gente que le gusta esta vela. O sea, ¿cuál es la diferencia? La verdadera pregunta acá es: ¿cuál es la diferencia entre una vela, por ejemplo, como esta, entre una vela, por ejemplo, como esta o como esta? Son velas fuertes, tienen un buen tamaño, ¿ok? Son buen tamaño, y una diferencia con una vela como esta. Desde el punto de vista del gráfico, ya sabiendo lo que pasó, me dirías, bueno, esta es mejor porque es inicio de tendencia, pero eso no lo sabes, porque cuando la vela está acá, tú no sabes lo que va a pasar. Entonces te voy a llevar a una plataforma distinta donde vamos a recrear este proceso para saber si podemos identificar ese pensamiento que estás teniendo, ¿ok? Porque para poder ganar esto hay que saber identificar esto muchísimo antes de que todo esto suceda, ¿ok? Hay maneras, por supuesto que las hay. Entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre eso. Ok, entonces aquí tengo la plataforma y vamos a trabajar en simultáneo con el video que está grabado. Ok, que es este video. Ok, sería entonces 12 de febrero. Vamos a colocar meta en 5 minutos. Ok, a ver si logramos identificar esta vela como algo fuerte, a ver cómo se vería. Y se vería algo así. Esto es lo que está acá. Entonces tenemos meta en 5 minutos. Vamos a ver cómo se va. Entonces vamos a recrear ese primer espacio, esos primeros 5 minutos, porque mucha gente dice, bueno, pero eso es fácil, eso simplemente le metes largo en esa vela grande al principio. Esa vela grande al principio tiene una configuración distinta visualmente, porque tú lo que vas a ver para el que sabe de trading y para el que tiene un poquito más de conocimiento avanzado, sabe que esto es un movimiento completamente lateral, ¿verdad? Y entonces tratar de colocar un largo, un corto aquí es básicamente estar en la mitad, estar en un 50%. Entonces una buena manera sería, como muchos hacen, es esperar que haya un rompimiento y tú simplemente entras en el rompimiento de ese movimiento lateral. Pero también puede pasar como pasó acá, que se trató de hacer un rompimiento y simplemente el precio bajó. Entonces todos estos movimientos falsos de rompimiento es lo que cuesta ver al principio. Por tanto, si tú querías ver algo como esto acá, que es la primera vela, y decir, bueno, vamos a entrar aquí en largo, vamos a ver cómo se ve eso realmente, cómo se puede visualizar. Entonces aquí ya tenemos la primera vela. Entonces la pregunta vamos a hacer, y eso quiero que me lo dejes en los comentarios: ¿tú entrarías en largo acá sabiendo que no ves nada? Tú no ves nada aquí. Obviamente esto en 15 minutos, esta es la gráfica de 15 minutos, que no es la que estamos hablando. ¿Ok? Porque la gráfica de 15 minutos la tengo acá, que es esta lateralidad. Está aquí. ¿Ok? Entonces los primeros 15 minutos rompieron acá. Entonces, sabiendo esto, que es esta que está acá, mi pregunta, y quiero que me lo digas en los comentarios: ¿tú le meterías un corto acá? O viendo esta situación que la medio emparejas acá, pensarías en meterle un largo, un corto, ¿qué harías tú en esta situación? Obviamente, después de que tú conoces el futuro, todo el mundo diría, no, eso es un largo. Pero es que ese es el problema de identificarlo, ¿ok? Entonces, acá en Sin Miedo Trader tenemos una estrategia bastante clara, que es con las bandas de Bollinger. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hacer
una pequeña cápsula de lo que hablamos en Patreon bien extendido, ¿ok? Entonces, quiero que entiendas que las bandas de Bollinger funcionan de dos maneras. Vamos a hacer la pausa acá para que lo veas antes. Funcionan de dos maneras. La manera como la ves así, contraída, y la manera como la ves así, dilatada, ¿ok? Entonces tiene la manera 1, contraída y dilatada. Eso es un movimiento que se genera siempre. Eso es la respiración del mercado. El mercado respira de esta manera. Dilata, contrae, contrae, dilata, 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 dilata. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Entonces aquí tenemos una contracción y abrió. Contracción, abrió. Contracción, abrió un poco. Contracción, abrió un poco. Contracción, abrió bastante. Seguimos, bien. Entonces como te das cuenta, aquí obviamente el mercado hizo una dilatación mucho mayor a quizás a esta dilatación. Pero ese proceso se llama la respiración del mercado. Y tú, al entender cómo está respirando el mercado, puedes empezar a prever en qué fase del movimiento estamos. Porque cuando el mercado respira, digamos, expulsa todo el aire, que sería cuando tú soplas. Cuando tú soplas, tú expulsas todo el aire que tienes contenido en tus pulmones, creando una fuerza, ¿ok? Esa fuerza es la que imprime el mercado, esa es la que se imprime, llamada volatilidad. Entonces, en este momento, todo el aire está contenido acá y cuando lo bota, se abre la volatilidad, ¿ok? Nosotros vemos el precio, que es una manera de verlo así. Pero cuando las bandas se contraen, es cuando tú estás succionando, ¿ok? Y ese proceso de succionar el aire que está fuera de ti hace que las bandas se contraigan, ¿ok? Entendiendo más o menos esta analogía, tú puedes entender que cuando los precios están fuera de banda, por succión, van a sentirse atraídos hacia adentro. Y cuando los precios están dentro de la banda, por, digamos, soplar, los precios se van a sentir expulsados hacia afuera de la banda, ¿ok? Entonces ya más o menos entiendes en qué parte estamos parados. Ahora, cuando yo veo esto, ¿verdad? Veo esto que está acá. Ok, vamos a colocarlo aquí, así. Cuando yo veo esto, que estamos de esta manera, el siguiente paso natural de la banda va a ser abrirse, ¿verdad? Para expulsar, sacar al precio fuera de las bandas. De esa manera vamos a poder ver movimientos naturales de esta manera, ¿ok? Porque si queremos sacar al precio de la banda, se tiene que ver algo de esta manera. Y por tanto la media móvil tendría que hacer así, seguir al precio, y se crea este movimiento que acabo de dibujar. Es prácticamente el dibujo de acá, que es que la banda sale, el precio sale de la banda y el precio y la banda se abre, y la media móvil lo que hace es seguir el precio, obviamente. Entonces tú, con esa idea de que el precio va a romper la banda, esto es un largo, es un buen largo. ¿Okay? Pero cuando estás así a gráfica desnuda, esto no lo puedes ver, no lo puedes entender muy bien. Entonces, esa es la diferencia de tener bandas de Bollinger y no tener las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger básicamente va a ser como el GPS en tu camino. Pero sigamos avanzando. Ya son las 9, casi 10 de la mañana. Y aquí es cuando tú dices, se me ha escapado el largo, ¿verdad? Porque cuando tú le quieres colocar un largo acá, ¿verdad? Vamos a poner un largo aquí porque, bueno, ya rompió esta zona, vamos a meterle largo acá. Si tú metes un largo acá, tú tienes un riesgo total de aproximadamente, en este caso la gestión económica, es importante ya entrarla. Vamos a suponer que esto es 469, ¿verdad? Esto está en 469 y esto está en 4748. O sea, esto quiere decir que aquí hay $5 de riesgo, que quiere decir que hay muchísimo riesgo, porque si esto cae, todos los precios de tus acciones por cada acción se te va a multiplicar por 5. Quiere decir que como nosotros entramos siempre con 100 acciones, entonces tú 100 por 5 vamos a tener un riesgo de $500. Y si tú quieres hacer un módico 2 a 1, que es lo lógico, significa que tú
quisieras buscar $1000 hacia arriba, por tanto necesitas duplicar el crecimiento, o sea, arriesgas esta parte que está acá para tú ganarte esto, ¿ok? Entonces esto es el 1 que tú quieres perder y estas son las 2 veces que tú quieres ganar. Pero cuando tú ves este movimiento, si es posible o no, tú dices, voy tarde en el precio. Entonces, ¿qué es lo que pasó y cómo ganamos nosotros hoy? Estos movimientos así para mí son algo difíciles de ver porque son primero explosivos y después que no estoy mirando la gráfica siempre, ¿ok? Entonces yo voy cambiando entre el mundo de acciones, voy viendo una acción, voy viendo la otra y de repente me consigo regalos como estos. Digo regalos porque yo me preparo ya en modo contratendencia. Yo necesito que el precio bote todo el aire que tiene para yo entrar justamente en el momento de la succión y ser, digamos, irme con la tendencia que va hacia las medias móviles, ¿ok? Sin embargo, acá como ven, yo hago un primer intento, ¿ok? De corto, bastante rápido porque yo consideré que esto podría ser un falso rompimiento. Va a ser mi primer pensamiento, ¿ok? Entonces yo lo que hago es entrar en corto, pero rápidamente tengo que colocarle el stop porque me puede sacar fuertemente, ¿ok? Esto ocurrió a las 10:05. Vamos a ver el video de cómo se vio esto. Entonces este es la vela que te pregunté. Le vas a meter largo a esta vela viendo lo que tú ves atrás. ¿Entiendes? Estás rompiendo una parte lateral. Por eso es difícil saber que esa vela existe como un movimiento así tan ampliado. Esto no es fácil de verlo, ¿ok? Entonces para mí es muchísimo más fácil ver el movimiento contrario. Entonces te vuelvo y repito, déjame en los comentarios si tú eres una persona que logra ver fácilmente esos movimientos explosivos o eres una persona que lo ve después y logras ver ese movimiento de ir en contra de tendencia y si te gusta la contratendencia. Entonces vamos a seguir avanzando y ya acá en este punto ya yo coloco el siguiente corto, ¿ok? Entonces tenemos 2 cortos y estoy básicamente en 99, ¿ok? Prácticamente en contra y también aguantado por Microsoft que me está dejando unas buenas ganancias, por tanto me está equilibrando esa pérdida momentánea que estoy teniendo ya con Meta. Sin embargo, Microsoft se cierra, la cerramos, no vemos más movimientos allí y ahora es cuando empieza el verdadero trade en Meta, que es cuando vamos a pasar de ir a muy negativo porque Meta nos consumió bastante, digamos, poder de compra, porque mira, o sea, nada más colocaba 2 lotes y se me iba el 95% de mi poder de compra, y después que también nos borró ciertas ganancias que ya habíamos hecho en Microsoft, ¿ok? Entonces vamos a adelantar el video, pero vamos a explicarlo desde la otra plataforma y seguir viéndolo acá en el video. Ok, entonces como estábamos hablando, el corto había funcionado en un principio, habíamos hecho un corto con un buen timing acá, pero yo no cerré ese corto, ¿ok? No lo cerré porque, digamos, fallé en el timing de tomar, porque así como yo estaba asumiendo que esto era un movimiento lateral de rompimiento, ciertamente se iba a colocar, pero también hay mucha gente del otro lado del mercado que espera una pequeña recogida para buscar nuevos altos, ¿ok? Entonces esta fue la lucha que en este momento yo perdí, ¿ok? Entonces yo conociendo este dato, yo sabiendo que esta vela verde, que es la segunda vela que hablamos, esta es la primera compra que uno haría y esta es la segunda compra que muchos harían. Yo decidí estar tranquilo hasta ver qué pasaba con los nuevos altos acá, ¿ok? Si esto me iba a superar otra vez, yo iba a tener que, a juro, cerrar porque ya se me iba a consumir muchísimo mis ganancias y posiblemente iba a tener que irme con pérdidas ese día. Entonces ahí es cuando ya empieza la gestión económica, ¿ok? La gestión del trade se hizo acá, se gestiona en el momento, en la posición en la que tú vas a entrar en contra, en este caso, o la que tú vas a entrar a favor, dependiendo de cómo tú quieras jugar. Pero esa es la gestión del trade, ¿ok? De cómo tú vas a posicionar tu estrategia. Ahora, la gestión económica dentro del trade es la parte que el trader tiene que hacer, digamos, activamente, ¿ok?
Entonces hasta ahorita se forma un pequeño rango lateral que yo tengo que cuidar, porque si rompe el rango lateral por arriba me va a explotar el mercado y yo estoy buscando ese rompimiento hacia abajo, ¿ok? Yéndome en contratendencia de la tendencia del día, que es la natural. Pero sin embargo mi visión era viéndolo desde un rango muchísimo más amplio, en donde ya habíamos visto esta explosión gigante. Entonces ya habíamos subido bastante y ya yo sentía que el mercado ya no tenía tanta gasolina y había que rebajar y, digamos, como dicen por allí, cerrar este gap, ¿ok? Entonces vamos a adelantar un poquito más, porque el primer corto, la primera cerrada de operación va a ser como a las 11:31. Se me cierra veo un movimiento alcista que se me viene en contra. Y es este movimiento que está acá. Entonces este movimiento que está acá, que vemos en contra, es lo que me activa la vigilancia que yo le tengo al trade. Me está rompiendo y yo inmediatamente tengo que salirme, ¿ok? Pero siempre, por eso me salgo con un solo lote, porque siempre puede haber falsos rompimientos. Por tanto, yo decía, si eso vuelve a reentrar, digamos que aparece una vela verde, una vela roja rápidamente acá, yo voy a volver a entrar en el mercado para, digamos, asumir esa pequeña derrota, pero tengo que volver a entrar para asumir que tú vas a caer y el stop volvería a estar aquí arriba, un poquito más arriba. Muchas veces he perdido porque en este momento, justamente cuando hago esta parte de la estrategia, el mercado hace como el Bar Simpson, se queda así y entonces ni cae ni sube, sino se hace el Bar Simpson, se le llama. Y ese movimiento de ruido me saca muchísimas veces y pierdo bastante dinero. Pero vamos a verlo entonces cómo se veía en la plataforma. Ok, entonces esto se veía más o menos de esta manera. Aquí están viendo como ya yo tengo mi 104 cerrado y ya estoy con los dos lotes que les estaba comentando, con menos 149, listo para ir a reventarme el stop loss, ok, que ya yo había colocado casi una hora atrás. Ahora vamos a ver el movimiento, en el momento en que ella ya va a por mi stop loss y ya llevándome a una zona prácticamente más negativa. Entonces, como ven, en este momento ya se me cerró un lote de 100 acciones y ya tengo una pérdida realizada de 203. Y el precio sigue subiendo y me está llevando ya a una pérdida más o menos de unos $400 que están acá. Solamente una acción llevándome al precio total de unos 290, $300 ya en contra. Por tanto, en este momento ya yo sentía que tenía que cerrar la posición un poquitico más arriba para aguantar un poco más. Y bueno, ya yo estaba cambiando las teclas, preparando la salida acá, porque ya me está llevando a una zona muy roja. O sea, ya yo no podía aguantar ese trade, que esa es la parte de la gestión económica. Ya tú tienes que saber que ya no puedes aguantar ese trade. Y ahí está el momento en que yo coloco el stop, diciendo, bueno, si tocamos ese stop, hasta ahí llega la fiesta. Yo sé que me salí acá, pero si apenas aparece una vela roja por aquí, yo vuelvo a entrar. Porque vamos a asumir que yo no me he salido. Por tanto, al yo volver a entrar acá, es como si tuviese otra vez estos 203 flotando, más no cerrados. El problema es, como les comenté, que si se hace un Bar Simpson muchas veces en esa zona, pierdo. Entonces, parte de la posición es esto. Esta vela que vemos aquí es tan válida como esta, pero ya tanto esta como esta tienen dos posiciones distintas. Esta está dentro de las bandas de Bollinger, que estaría aquí, y esta está fuera de las bandas de Bollinger. Entonces aquí es cuando entra el juego de la estrategia que nosotros manejamos en Simio Trader. Por tanto, ya podemos saber si vamos muy tarde en el trade o vamos muy temprano. Entonces, si yo quiero irme en largo, yéndome en largo fuera de las bandas de Bollinger, las posibilidades de que yo tenga un trade malo son más altas que hacer un largo desde dentro de las bandas de Bollinger, siempre y cuando esté caso. Ahora, si quiero hacer un corto, el corto a contratendencia, porque esto va a ser un corto en contratendencia, hay que hacerlo desde fuera de las bandas. Por tanto, este es el momento en que yo decido, bueno, si esto falla,
que sería un largo acá, si falla esto, entonces voy a reforzar mi posición bajista. Sé que esto no es súper fácil verlo al principio, porque esto toma tiempo. Primero porque esta estrategia no es una estrategia simple y común, como bueno, si una vela roja mata una vela verde, vamos al alza. Si una vela tal, no, esto no es un juego de colores, tampoco es un juego de ver si el RSI está por encima de esto o si el estocástico no. Eso es puro dibujo, muchachos. Eso es puro dibujo y pura interpretación atrasada. Acá lo que estamos es analizando lo que nos está diciendo la pantalla. La pantalla, yo necesito saber dónde está el precio en relación a mi GPS y yo saber la distancia que tengo más segura. Si estoy muy alejado de la casa, entonces mi distancia va a ser mucho mayor a la casa, a mi seguridad. Por tanto, el riesgo que voy a tener va a ser mayor si yo decido irme más lejos del GPS. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que estar muy seguro de con quién me estoy yendo, ¿verdad? Y cuando lo quieres hacer en contratendencia, es mejor ver qué tan lejos estás de la casa para saber si ese momento que te vas a regresar en tendencia, que el precio va a ser aspirado, va a ser succionado por la banda, es el momento en que tú vas a tener que montarte en ese tren. Sé que es complicado, lo sé, es complicado. Yo tardé prácticamente 3 años en perfeccionar y entender esto. Y bueno, obviamente parte de lo que yo hago es en Patreon tratar de explicar a fondo, tratar de explicar detallado. Esto es un proceso que se lleva tiempo, en donde tú vas a tener que aplicarlo en varios y distintos tipos de mercado, porque obviamente lo estamos aplicando ahorita en mercado alcista, pero cuando el mercado está cayendo con fuerza se aplica la misma idea y vas a ir ahorita en compra. Cuando el mercado está paralelo también tiene una ciencia entender la banda de Bollinger, como le está diciendo, epa, no lo hagas, no entres, sí entres. Lo que le veníamos hablando, ya yo detecté que hay cierto peligro acá de fallar esta vela. Por tanto, el haberme sacado aquí, yo lo que hago es volver a colocar, y lo que estoy es, digamos, estos 203 que ya están cerrados, es como si yo los mejoré con mi nuevo precio promedio. Entonces ya yo subí el precio promedio, que esta fue la que se me cerró, ahora es como si yo subiera mi precio promedio para acá. Por tanto, en el mínimo movimiento ya se me va a poner en verde. Entonces allí, al ver que está fallando esta vela, por la razón que te expliqué, que está fuera de banda, y las probabilidades de que una vela fuera de banda en largo para este caso falle son mucho mayores a que falle una vela en largo dentro de la banda para este caso. Entonces, teniendo esta idea, en consecuencia, en Patreon yo lo que hago es manejar este tipo de trade a diario, y obviamente al estar conmigo en Patreon vas a poder ver cómo se maneja el mercado diariamente, mensualmente, porque los sentimientos son completamente distintos. Cuando el mercado está en miedo, el mercado te muestra una figura distinta, y nosotros vamos a tener que entender y traducir cómo vamos a hacer el trading según el mercado en miedo. Ahora, cuando el mercado está eufórico, también vamos a tener que entender cómo se tradea cuando el mercado está eufórico, porque los movimientos de volatilidad son completamente distintos. Cuando tú logras entender todo este tipo de lenguaje del mercado, ahí es cuando tú eliminas todo lo que es el miedo, eliminas esa codicia, eliminas la sensación de que estás haciendo apostador. Todo eso se elimina. Ciertamente hay emociones, a mí me pega esa emoción en el estómago. Yo lo que hago es tratar de pararme y no ver lo que está pasando, pero yo sé que la estadística me va a llevar a un terreno de seguridad, en donde yo sé que si yo sigo haciendo la misma estrategia de una manera más consciente, los días que voy a perder, pero los días que voy a poder ganar muchísimo más, 4 o 3 veces más de lo que ya he perdido. Por tanto, de esa manera yo logro mover mi capital a crecimiento, ¿ok? Por eso es que en esta serie de cómo me fondeé en iPhone Trader, vas a ver que yo perdí muchísimos días, y lo que me parece lógico es mostrártelo, pero me da risa
digamos, cómo es el ser humano, que cuando yo veo las estadísticas en YouTube de cómo es la visualización en los videos menos vistos son los videos en donde yo pierdo. Y esos son los videos que más tienes que ver, porque tienes que entender cómo otra persona está perdiendo para que tú no veas o no repitas ese error. Si tú no estás viendo cómo está perdiendo otra persona, no vas a poder entender cómo los errores suceden. Es como tú tienes que ver cómo se caen las personas para que tú evites caerte. Pero bueno, lamentablemente uno para aprender tiene que, escríbemelo en los comentarios, tienes que caer. Entonces bueno, parte de mostrar mis videos de las pérdidas es que tú logres ver esa caída antes de que caigas tú también, porque los videos más vistos son videos como este, en donde yo te hago $1,000, $2,000, pero esto ocurre una vez a la cuaresma. ¿Qué ocurre? Ciertamente ocurre, pero yo lo que hago es tratar de ganar poquito, 300, 400, 500, 300, 400, pero a la sociedad le encanta ver 1500, le encanta ver la utopía, le encanta ver al unicornio. Y no, y ese no es el trading. El trading es entender realmente lo que está pasando diariamente para que tu cuenta crezca de una manera más sana, ¿ok? Aquí no vamos a estar apostando y a meterle todo fuerte y entonces yo hacer un video grandísimo de que en 5 minutos te explico cómo ganar $1,500 y vivir del trading. No, señores, eso no es así. Entonces, ya después de esta charla, vemos como yo sigo teniendo mis 203 cerrados y vamos a empezar a avanzar en el trading. Vamos a ver la oportunidad que le di al trade de que yo vi que esa vela muy alta fuera de bandas va a fallar. Entonces seguimos mostrando cómo se vería el trading. Entonces aquí ya estamos viendo cómo el precio está fallando, ya empieza a darse la vuelta, ¿ok? Y vamos a ver entonces el momento de que ya mostró la primera debilidad, que la compraron bastante. El precio tardó en caer un poco, pero es que cada vez que subía mostraba mucho más debilidad, porque ya obviamente, como ven acá, la banda está contraída. Cuando la banda está abierta, ya botó todo el aire, salió. Por tanto, todo lo que esté muy cerca de las bandas o por fuera va a tener tendencia muy alta a fallar, porque ahora viene el momento donde esta banda se va a cerrar. Por tanto, las medias móviles van a tener que succionar al precio para seguir haciendo el movimiento de respiración. Entonces, en este momento está resultando el trade perfectamente, porque ya en este momento ya yo tendría parte del dinero ya recuperado. Vamos a adelantar un poco más y ya a esta altura ya se logró la caída, en donde el precio cae, y ya en este momento, si esto rompe, es cuando yo me retiro y yo simplemente voy, me tomo un café, hago lo que hago el vicio que tenga que hacer y dejar que el precio simplemente haga su trabajo de caer, porque ahora ya esto es un falso escape al alza de todo este movimiento. Y si eso es así, entonces ¿qué es lo más lógico? Que se vuelva a meter en lateralidad y vaya hacia abajo. Y si va a ir hacia abajo, entonces sería 467, que sería este precio que está acá. 467, que este precio está acá. Por tanto, sería bajar todo lo que subió. Y si eso sucede, yo estoy montadísimo aquí en 478 para ir a buscar 478, que son $10. Como ves, el precio rompe con fuerza esa pequeña lateralidad, que sería justamente la fuerza necesaria para entrar en la lateralidad que ya se tenía. Por tanto, en este momento las bandas de Bollinger están cerrándose, succionando al precio que trató de salirse fuera de bandas, ¿ok? Y de esta manera, explicado de esta manera, es como pasamos de estos 200 que teníamos perdidos. Ahora vamos a pasarlo a positivo, cambiarlo y recuperar todo el dinero que nos había quitado. Entonces ya tenemos 636 aquí y tenemos un lote más en circulación, que lo vamos a colocar ya como un stop loss aquí, que sería, un take profit aquí, y ya estaríamos listos y nos salimos del mercado. Por tanto, la banda
hizo la succión que se vio aquí completo, ¿ok? Entonces, claro, esto no lo ves sin tener bandas de Bollinger. Eso no lo logras entender. Desde que yo uso el método de las bandas de Bollinger, además con otros tipos de entendimientos como la acción del precio, como la respiración del mercado, todo ese engranaje está colocado y es lo que básicamente es en esencia el sistema de trading de Simio Trader. Esta es mi invitación para que te unas a Patreon. Déjame en los comentarios qué tal te gustó. Dame un super like si te gustó todo el contenido que estás viendo. Y bueno, siempre agradecido por tu gran apoyo. Y bueno, los dejo ya en los últimos segundos de cómo vamos a cerrar este trade. Y es así como se cierra el día positivo con 1710. Muchísimas gracias. Nos vamos a Patreon, donde ahorita vamos a explicar todo a detalle y mucho más de lo que ya hemos explicado en YouTube. Muchísimas gracias. Chao.